El I-Global tiene en estos momentos convenios con más de 20 universidades extranjeras, lo cual también nos permite incorporar enfoques renovados, innovadores, actualizados en el marco de las ciencias sociales y en el ámbito también del conocimiento. De esta manera hemos podido pues formar, graduar decenas, centenares de profesionales en el más alto nivel a través de los estudios de cuarto nivel, de posgrado, especialidades y maestrías, y también hemos incursionado en el nivel de cursos más cortos y diplomados, y a través de actividades como estas que nos permiten pues fortalecer y aportar en otros ámbitos y campos del conocimiento. En nuestro caso, pues como decía, tenemos importantes convenios con la Universidad de Salamanca, la Universidad de Alcalá de Henares, la Autónoma de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, París I, Sorbona, y también con instituciones de América Latina y sobre todo también universidades que tienen una alta especialización en modelos de aprendizaje en línea, como es la Universidad Abierta de Cataluña y la Universidad UNIR de La Rioja. Eso es entre, diríamos, aquellas instituciones con las que recientemente hemos estado trabajando. De todas maneras, nuestra institución se destaca por tener un modelo educativo bastante flexible, con un alto componente en internacionalización, doble titulación, como les decía, desde sus inicios, y también es una institución orientada a la excelencia y sobre todo a identificar cuáles necesidades sociales, profesionales, en el campo del conocimiento y también de lo que es la misma práctica y de la gestión institucional, pues son las que predominan en un momento determinado. Y a partir de identificar esas necesidades, nosotros convertimos eso en un modelo de conocimiento y en un programa que pueda satisfacer esas necesidades sin repetir ni duplicar lo que otras instituciones en el elenco universitario del país realizan. Nuestra propuesta educativa tiene un alto contenido de innovación, identificar nuevas necesidades y tratar entonces de suplir a través de programas de formación actualizados e innovadores esas necesidades y aportar, por tanto, al fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas en estos distintos campos en que trabajamos. En esta mañana, recientemente incursionamos en inteligencia artificial. Estamos trabajando también en un diplomado sumamente interesante de estado abierto en la era exponencial, para tratar de vislumbrar un poco cuáles serían las tendencias en el futuro a que debería dirigirse la práctica institucional y la gestión pública, las nuevas regulaciones, el papel de las tecnologías, sobre todo, no solo en la gestión propia, administrativa, financiera, sino también en el manejo, en el servicio al cliente, con los relacionados, en fin, ese impacto que tiene la tecnología y que tendrá próximamente la inteligencia artificial en lo que es la vida cotidiana, en la vida de las empresas, en la vida de los ciudadanos y por tanto de los gobernantes, de los dirigentes políticos y demás. Así es que justamente I-Global es eso, es innovación, es otear el presente y el futuro y convertir eso en conocimiento. Y por eso están ustedes aquí y les agradecemos muchísimo a sus instituciones y a ustedes pues la oportunidad que nos dan de este acercamiento y de poder compartir con esta joven especialista un tema que a todos nosotros pues nos compete. El liderazgo, la gestión transformadora, el aporte desde el talento humano que podemos hacer para acrecentar, ¿verdad?, nuestros espacios de trabajo, las relaciones entre las personas, las relaciones con las personas, nuestros colaboradores, pero también a quienes servimos y a quienes nos debemos. Así es que tengamos pues esta oportunidad de estrechar lazos y realmente nos sentimos muy orgullosos
de tenerles aquí en las instalaciones de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que son parte también de nuestras instalaciones. Somos instituciones hermanas y compartimos entonces iGlobal y los distintos estamentos en que Funglo pues trabaja, en sus diferentes observatorios, en varios ámbitos y también en programas de multimedia, cine, televisión, seguridad y en fin, el modelo de las Naciones Unidas, una cantidad de programas que han sido pioneros y que han aportado, yo creo, bastante en el campo de la innovación en el país. Así es que muy buenos días y espero que tengamos la oportunidad de compartir luego de escuchar lo que nos trae nuestra joven y bonita también y competente conferencista. Así es que muy buenos días y sean todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias, doña Josefina Pimentel. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un placer para el Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales tenerlos hoy aquí. Es por esta razón que hoy pues vamos a presentar lo que es la conferencia del lenguaje y liderazgo, o el lenguaje para el liderazgo, porque es importante tener este tipo de comunicación y que puedan ustedes establecer este medio para relacionarse con ese capital humano que con el cual ustedes dirigen. Dentro de su carpeta que tienen acá van a encontrar nuestros diferentes programas que tenemos, tanto de la parte de máster, maestrías, posgrados y también pues la innovación de los cursos cortos o educación permanente. Como podrán observar, dentro del mismo encontrarán también un pequeño folleto donde nosotros trabajamos con lo que son los programas In Company, que es tan importante para las empresas. En muchas ocasiones, la capacitación constante del recurso humano, del capital humano, pues tiene que trasladarse a instituciones. Nosotros estamos dando la oferta, la facilidad de poder trasladarnos y presentar programas especiales para sus instituciones. Ahí podrán ver una gran cantidad de cursos que tenemos que pueden ser de interés para todos ustedes. Sin más preámbulos, quiero presentar a la expositora de esta actividad, la señora Pamela Martínez, quien en estos momentos está acompañándonos aquí, pero que también ha sido parte fundamental, tanto a nivel nacional como internacional, de la Fundación Global en todo lo que es la teoría del debate. Así que, sin más preámbulos, porque sé que ya hay muchos que llegaron desde las 8 de la mañana acá, voy a presentarle a Pamela y les damos la bienvenida. Bienvenida, Pamela. Hay palabras que tienen una incidencia positiva y otras no tan positiva. Podemos pensar en el lunes como una de las palabras que quizá tiene el peor impacto en el ánimo que nosotros todos vivimos. En internet podemos encontrar muchos memes como este, narrando cuál es la experiencia que nosotros experimentamos con la palabra lunes. Aquí otra imagen más. Dale para. Claro que es lunes, pues esto parece la cara de un viernes. Y de hecho, quizá el sentimiento que sentimos sobre el día lunes tiene alguna justificación, porque los estudios me dicen que los lunes los colaboradores somos 30% menos productivos y el 50% de los empleados de las empresas llegan tarde los lunes. Pero además, son el día de la semana en que pesamos más, a las mujeres eso nos da duro. Es el día de la semana donde más personas se suicidan a nivel mundial, donde ocurren más infartos y donde nosotros nos percibimos menos atractivos, y como si eso fuera poco, es el día que todas las dietas empiezan. Entonces, realmente el lunes es un día de la semana donde ya de entrada nosotros nada más escuchamos esa palabra y nuestro ánimo y nuestras actitudes se ven sesgadas. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si los lunes los odiamos porque son terribles o son terribles porque odiamos los lunes.
Y nosotros tenemos una forma de conceptualizar los lunes. Cuando pensamos en lunes, pensamos en ese día pesado de la semana, en miércoles volver al trabajo, volver a despertarme temprano. Y la forma en que nosotros conceptualizamos el lunes es posiblemente la razón por la que cuando interactuamos con ese día de la semana, nos sentimos de la forma en que realmente nos sentimos. Entonces, las palabras que nosotros utilizamos para definir el mundo y definir la realidad son el cristal a través del cual realmente vemos nuestro entorno. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con cuáles son las palabras que nosotros utilizamos y sobre todo, cuáles son las palabras con las que nosotros hablamos y usamos al trabajar con las personas en nuestro entorno. Yo quiero que brevemente hagamos un primer ejercicio. Yo les voy a describir un escenario y yo quiero que ustedes como recursos humanos puedan escribir cómo ustedes definirían esa situación. Ustedes tienen una colaboradora o un colaborador que dentro de la empresa, de repente ustedes se fijan que está rindiendo mucho menos. ¿Okay? Una persona que está rindiendo mucho menos. Las tareas las está dejando incompletas. Se ve sumamente desmotivado. Este empleado acaba de entrar o acaba de moverse de área. ¿Okay? Se acaba de tener un traslado y este empleado está, como dicen en inglés, slacking completamente. ¿Cómo ustedes definirían o cómo ustedes conceptualizarían esa situación como recursos humanos? Un proceso de cambio, muy bien. Adaptación, ¿ok? Y si el tiempo pasa y seguimos viendo una actitud semejante, ¿cómo ustedes definirían a ese empleado? Hay un proceso ahí de una curva de aprendizaje y enlazado al líder con el cambio. Muy bien, enlazado al líder. Ahí me gusta que hayamos llegado a ese punto. Muchas veces nosotros vemos un empleado, y no solamente nosotros, ustedes son área de recursos humanos, pero piensen, la mayoría de los empleados están dentro de otras áreas donde los líderes o los jefes de departamento no tienen quizá el conocimiento de gestión humana que ustedes de sus áreas sí tienen. Normalmente, ¿cómo lo ve un jefe? Un jefe identifica a un empleado que está rindiendo menos de lo que debería o está haciendo un trabajo inferior al esperado y el jefe inmediatamente, ¿qué dice? Este empleado no funciona. Entonces ya tan pronto esas palabras se fijan en su cabeza, aunque quizás no las verbalice, hay otras formas de lenguaje que él utiliza donde esa comunicación empieza a darse. Tan pronto el jefe dice, aunque sea en su mente, este empleado no me funciona, este empleado no me rinde igual, toda la interacción que tiene con ese empleado cambia. Pero sin embargo, él pudiera conceptualizar la situación de otra manera, ¿cuál pudiera ser una manera más idónea y más beneficiosa de entender y de conceptualizar esa baja en el rendimiento? Vamos a ver de aquí, de la gente que no ha escuchado todavía, ¿cómo yo pudiera también caracterizar esa conducta? Bueno, no sé si uniéndome al proceso de la persona, viendo desde cercana a la persona, cómo estamos realizando cada proceso o cómo lo está viendo el colaborador. ¿Cómo el colaborador lo está viendo? Muy bien. Ahí voy a conectar con lo del líder que lo gestiona. Cuando este líder dice el colaborador no me funciona, se exime de responsabilidad sobre el rendimiento de esa persona. Y eso todo es un proceso que, aunque a veces pareciera difícil entenderlo de esa manera, es un proceso lingüístico, porque es la forma en que él conceptualiza y define esa realidad. Entonces, ¿cómo yo más pudiera verlo? Bueno, esta persona quizá está en un área donde sus talentos no coincidan con sus tareas, o donde esta persona está siendo gestionada de una manera equivocada según sus afinidades y según sus características propias. Ahora que vemos cómo estas diferencias están marcadas generacionales entre los millennials y la generación Z, por ejemplo, nosotros podemos identificar con mucha más rapidez cómo el colaborador realmente responde a un entorno. Y ese entorno, quien lo define es el líder de ese departamento. Para que nosotros tengamos una idea bien clara y aterrizada de qué tanto impacta la forma en que el colaborador, el jefe, ve a sus colaboradores y los caracteriza, vamos a remontarnos a un estudio que se hizo, un experimento social, donde dentro de una escuela se les dijo a 2 maestras
que sus estudiantes se habían dividido según los que rendían más, o sea, quienes tenían el coeficiente intelectual más alto, y los que tenían el coeficiente intelectual más bajo. Se dividieron por 2 clases. ¿Qué pasó al final del experimento? La maestra que tenía a los estudiantes con el coeficiente intelectual más alto, se probó que esos estudiantes rindieron mejor, estudiaron más, aprendieron más y cumplieron con todas sus responsabilidades. ¿Qué pasó con el otro grupo? Lo contrario. ¿Dónde está la parte interesante? En que la división de las estudiantes se hizo de manera aleatoria. Ninguna de las dos tenía un estudiante particularmente más inteligente que el resto. ¿Dónde está el cambio? En la maestra. La maestra entendía que tenía un equipo de alto rendimiento, los trató de esa manera y eso generó el mejor rendimiento dentro del aula. Lo contrario en el otro lado. Y vamos a ver ahora cuál es la dinámica que se da detrás, que explica el por qué eso sucede. La profecía autocumplida es un proceso psicológico donde básicamente si yo creo que algo va a pasar, todo mi subconsciente y mi consciente van a actuar y van a generar las condiciones para que eso pase. Si yo creo que mis colaboradores son buenos y yo tengo fe en ellos, pues lo más probable es que esos colaboradores outperform las expectativas que tengamos. Lo contrario ocurre cuando soy una lideresa que no tengo confianza en mi equipo, no tengo fe en mi equipo, no tengo ninguna expectativa sobre mi equipo. Entonces la profecía autocumplida ocurre dentro de este círculo. Primero tenemos una creencia y también vamos a entender que las creencias son palabras, o sea, las creencias se fundamentan desde el lenguaje. Yo tengo una creencia que genera expectativas y esas expectativas de manera consciente e inconsciente me generan conductas. Y esas conductas que hacen me llevan a resultados que me confirman mi creencia inicial. Y eso es lo que sucede dentro de cualquier espacio de trabajo. Yo puedo tener creencias sobre la institución, yo puedo tener creencias sobre mi jefe, ¿ok? Y tengo creencias sobre mis empleados. Ahí. Entonces, fíjense, si yo tengo una creencia de que Jorge es un colaborador mediocre e incompetente, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la expectativa que yo voy a tener sobre el desempeño de Jorge? Bueno, que yo siempre voy a esperar que su trabajo sea deficiente. Y si yo siempre espero que su trabajo sea deficiente, ¿qué va a pasar con eso? Mi lenguaje con Jorge, mis interacciones con Jorge, le van a comunicar a él de una manera u otra que él no funciona, que él como empleado no es un recurso valioso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo conductas donde le asigno pocas tareas, le asigno tareas de baja importancia, casi no hablo con él, critico su trabajo y además no soy capaz de ofrecer una retroalimentación adecuada sobre las cosas que hace. Pues entonces con esas conductas que yo genero, ¿qué pasa? Yo le estoy bajando la autoestima a Jorge. Jorge se cree poco capaz, no asume riesgos, deja de tomar tareas en las que pueda fracasar en el intento porque teme cuál va a ser la respuesta mía sobre su trabajo. Y eso, dale para atrás. Y eso me va a confirmar, la de Jorge, por favor. Y eso me va a confirmar entonces que Jorge es un colaborador mediocre e incompetente. ¿Ok? Entonces fíjense cómo este círculo, aquí es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué nosotros proponemos? Poder trabajar con los colaboradores, sobre todo con los líderes dentro de las empresas, para que ese círculo vicioso podamos transformarlo en un círculo virtuoso que es capaz de mejorar no solamente el rendimiento, sino también el clima laboral y la productividad de los empleados. María es una trabajadora responsable y muy capaz, esa es mi creencia. Pues como yo creo que María es una trabajadora responsable y capaz, yo espero que ella haga de forma excelente todos sus trabajos. Y como esa es una expectativa que yo tengo, eso se traduce en que yo delego en María tareas más importantes. Y me tomo más tiempo en poder darle una retroalimentación valiosa porque yo entiendo que al ella ser buena, ella tiene más oportunidades de aprendizaje. María sobresale en su trabajo y confirma entonces que ella es responsable y capaz. Y finalmente eso confirma mi creencia inicial.
María es trabajadora, responsable y capaz. Entonces, este es el círculo que se da con la profecía autocumplida, que dentro de las empresas nosotros hemos trabajado ya con otras instituciones, donde luego han reportado que realmente mejora mucho la atmósfera, sobre todo porque el líder también asume mucha responsabilidad sobre el desempeño y sobre el trabajo que hacen las personas que están a su cargo. ¿Cuáles son los factores más importantes que tienen un papel dentro de la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión? Primero, el clima. Cuando yo empiezo a conceptualizar de otra manera, tanto el ambiente de trabajo como las personas que lo integran, como la institución misma. Imagínense cuando ustedes tienen un colaborador que cree que la institución no sirve, que ningún proceso camina, que nada se da como debe darse, o que nada se hace como debe hacerse. Eso todo me afecta a un clima de trabajo. Sin embargo, cuando una institución tiene deficiencias en los procesos, yo puedo caracterizarlo como, bueno, la institución no funciona, o mierda, yo tengo muchas oportunidades para aportar. Porque si este proceso puede mejorar, yo puedo ser la persona que lleve la mejora a cabo. Entonces, hay dos formas de yo ver una misma realidad, hay muchas formas de yo ver una misma realidad. Y nosotros lo que tenemos es que enseñar al cerebro a elegir de qué manera yo voy a ver esa realidad, conceptualizarla e interactuar con ella. Entonces, el clima de trabajo. Cuando nosotros entramos en esa dinámica, creamos climas de trabajo más cálidos y básicamente se crea un terreno más fértil para el colaborador, poder trabajar, poder realmente tener éxito. El factor input, súper importante. Cuando yo conceptualizo el trabajo de mis colaboradores de una forma positiva, yo le enseño más material y tengo mucha más fe y mucha más ímpetu en el proceso de aprendizaje. Piensen en sus propios colaboradores, en su propia experiencia. Cuando ustedes no confían en un colaborador, tampoco confían en el potencial que tiene. Y cuando ustedes no confían en ese potencial, bueno, entonces ¿para qué le voy a enseñar a hacer las cosas bien? Porque eso no va a aprender nunca. Sin embargo, nosotros como jefes de departamentos tenemos la responsabilidad y tenemos incluso la prerrogativa de nosotros intentar sacar de un diamante en bruto un diamante listo. ¿Okay? El feedback. Cuando nosotros tenemos confianza en el trabajo de un colaborador, nosotros somos mucho más minuciosos en la retroalimentación que ofrecemos y eso va muy relacionado al factor del input. Cuando yo ofrezco retroalimentación, y eso es algo que a veces la gente lo imagina de manera contraria, la gente cree que yo doy mucho feedback a quien lo hace muy mal y es al revés. Yo le doy feedback a quienes yo creo que lo pueden hacer muy bien. ¿Okay? Al que yo no creo que lo pueda hacer bien, no me molesto, no me tomo el tiempo. Y eso se ve incluso en el salón de clase. Yo duré varios años trabajando en un colegio. Y para mí era un ejercicio que yo tenía que hacer de manera consciente, porque a quien yo le cedía la palabra participar dependía mucho de cuál era la opinión que yo tuviera del estudiante. Si yo pensaba que el estudiante era una persona que iba a fallar en su participación o no iba a aportar nada, yo normalmente le daba más participación a los otros estudiantes, que yo sí tenía confianza en qué tanto han estudiado, qué tanto hicieron su tarea, cuando el ejercicio debe ser al revés. Si yo no creo que ese estudiante va a hacer una buena participación, lo que tengo es que darle la palabra. Darle la palabra para yo poder tener la oportunidad como guiadora del conocimiento de retroalimentarlo, darle más información, enseñarle y poder mejorar su rendimiento. Y ahí vengo con la oportunidad de respuesta. Lo mismo ocurre en una reunión de trabajo. Cuando yo presido una reunión de trabajo, ustedes la presiden, piensen en quiénes son las personas a quienes ustedes normalmente les ceden la palabra o quiénes son las personas que normalmente se les permite intervenir con mayor frecuencia. No es el empleado que vive en la luna siempre, sino es el empleado que ya está outperforming. Entonces, cuando yo me entro dentro del efecto Pigmalión, básicamente lo que yo logro es que ese líder de equipos tenga la misma conducta con todos los empleados, y eso al final lo que me lleva es a que esos empleados que se me han quedado detrás tengan la oportunidad de verdaderamente salir de ese rezago, porque tienen un líder que cree en ellos. Y eso es un factor que nosotros no podemos dejar pasar por alto, ni podemos tampoco minimizar el impacto que tiene el rol de la cabeza departamental. Cuando esperamos ciertos comportamientos de otros, somos más propensos
actuar de forma tal en que sea más probable que ese comportamiento esperado ocurra. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener conductas esperadas de nuestros colaboradores que sean tanto realistas como alcanzables. Si yo también pongo una esperanza, y eso también entra dentro de la parte de la psicología, si yo pongo metas que son irrealistas o tengo expectativas que son inalcanzables, entonces en lugar de yo empujar al colaborador, yo lo que lo llevo es a ponerse a un lado. Porque cuando a mí me ponen una meta, que yo de entrada digo, eso yo no lo puedo lograr, pues yo ni siquiera intento. ¿Ok? La idea es poner una meta que sea lo suficientemente alta, tener una expectativa que sea ambiciosa pero realista. ¿Ok? Bien aterrizada, donde yo no deje valor sobre la mesa, donde yo no permita que mucho más potencial de ese colaborador se quede sin usar, pero tampoco que yo exija tanto de ese personal que ellos simplemente digan, no, esto es inalcanzable, esas expectativas son incumplibles. Porque entonces juega el efecto contrario. Entonces, ¿cuál es el truco y dónde es que está la magia? O sea, a través de todo este proceso sabemos que hay una parte conductual sumamente importante que se da por parte del jefe, de la persona que está a cargo. Pero realmente, ¿dónde está la magia? Y la magia está donde a veces nosotros ni siquiera esperamos que esté. Lo que un jefe, ojo con esto, lo que un jefe cree sobre sí mismo influencia aquello que cree sobre sus subordinados, cómo los trata y qué espera de ellos. Cuando nosotros hablamos de lo que un jefe cree sobre sí mismo, la interacción también que tiene con sus colaboradores va a depender de cuál él cree que es su capacidad de influenciarlos, de impactar positivamente tanto en su rendimiento como en su trabajo. Aquí vamos a ver eso explicado dentro de la misma lógica del efecto Pigmalión. Yo creo que yo soy un líder, una lideresa extraordinaria, capaz y empática. Yo soy un tolete de líder. Pues entonces yo espero que todo el que trabaje conmigo trabaje al 100%. No porque yo crea simplemente que soy una buena técnica, pero porque yo me creo una excelente gestora del talento humano, de mis colaboradores. Y como yo soy esa tolete, me creo serlo, yo doy un feedback positivo a mi equipo, comparto con ellos, valoro su trabajo. Y eso tiene que ver incluso más, como les decía, de lo que yo creo de mí que lo que yo creo de ellos. Y por eso mi equipo demuestra un rendimiento sobresaliente y todo mi departamento excede en sus metas. Y eso me confirma que yo soy una excelente gestora de equipos. Entonces, ¿cuál es el autoestima? Por eso este tema lo trabajamos casi siempre con líderes de equipos, porque tenemos también que reforzar que ellos creen sobre sí mismos, sobre su capacidad de impactar positivamente en la autoestima, en la identidad que tienen los miembros de su equipo. Esta es una profecía autocumplida en la que yo normalmente me inserto. Yo me creo que yo soy una excelente oradora. O sea, yo creo que yo soy muy buena oradora. Entonces, ¿qué pasa? Y mi expectativa cuando yo tengo que hablar en público es que yo me la voy a comer durante mi jornada de capacitación. Y como yo tengo esa expectativa, yo me preparo para el éxito y me siento confiada en mí misma. ¿Qué muchas veces ocurre cuando yo no tengo esa creencia sobre mí misma? Si yo estoy esperando fracasar, entonces yo en mi mente creo que el éxito es una meta inalcanzable. O ni siquiera intento perseguirla. Entonces, por eso yo doy una presentación que está a la altura de las expectativas del público y eso termina confirmándome que yo soy una excelente oradora. Pero si yo me inserto en la dinámica contraria, donde yo simplemente creo yo no soy buena en eso, es como les digo, no voy ni siquiera a intentar tener éxito. ¿Ok? Entonces, el milagro de Sweeney es un caso de estudio que normalmente se trabaja en las escuelas de negocio, donde pasó lo siguiente. Sweeney era el director del área de tecnología biomédica de la Universidad de Tulane en New Orleans. Cuando él estaba justamente en la universidad, se había hecho un estudio que decía, los resultados que había arrojado era que para poder manejar una computadora, una persona tenía que tener un coeficiente intelectual X. O sea, básicamente en el estudio se decía que si tú no tienes un coeficiente intelectual de tanto en adelante, tú no vas a poder jamás operar de forma correcta una computadora. Evidentemente ya el tiempo también ha desmentido el estudio,
Pero la primera persona que lo desmintió fue Sweeney, porque Sweeney tomó el estudio en sus manos y él dijo no. O sea, cualquiera puede usar una computadora, y él agarró al conserje de la universidad y él se empeñó en enseñarle a manejar una computadora. ¿Qué sucedió años más tarde? El conserje se convierte en el líder del Departamento de Tecnología Biomédica. ¿Dónde está la magia de ese proceso? No, cuando Sweeney asume el reto, él coge a un conserje de quien sabía poco, sabía que trabajaba en la universidad, sabía el trabajo que hacía. La confianza que él tenía puesta en el proceso era en él. Él consideraba que él era lo suficientemente bueno en sacar lo mejor de ese conserje. Él confiaba en su capacidad de enseñanza, él confiaba en su destreza para poder llevar a ese conserje a hacer algo más. Y lo logra. Entonces, nosotros poder comprender que la visión que tengan sobre sí mismos los líderes va a impactar de forma irrefutable el rendimiento, el clima laboral dentro de su departamento, cómo se sienten los colaboradores, es algo que ya está fuera de discusión. O sea, si Sweeney fue capaz de llevar un conserje con poca instrucción a ser el líder del departamento de biomédico de tecnología, entonces, ¿por qué los líderes de nuestras empresas no son capaces de a un profesional perfectamente capacitado llevarlo a su máxima expresión? Es un tema de voluntad, es un tema de identidad, es un tema de pensamiento. Es cómo yo conceptualizo. Yo siempre soy bien enfática en la parte de la conceptualización de la realidad, porque como yo la defino, yo interactúo con ella. Por ejemplo, a mí los días lluviosos, antes, porque ya, aunque dice la rectora que yo soy muy joven, la realidad es que no tanto. Esas son palabras que crearon muy buenos sentimientos. Cuando yo sí era muy joven, para mí los días lluviosos eran fatídicos, eran un día terrible, porque imagínense, yo no salía para la calle, como buena latinoamericana y dominicana, a mí me relajaban que si nosotros somos de azúcar, que si llueve no salimos. Entonces, yo antes, para mí en mi mente, cuando yo pensaba en un día lluvioso, yo pensaba en un día perdido, yo pensaba en un día de poca productividad, en un día aburrido. Ahora, ya después de los 30, evidentemente esa definición cambia. Yo pienso en un día lluvioso y yo digo, wow, un día tranquilo, un día para relajarme, un día para yo estar en paz. Es un día rico, porque ahora yo lo que realmente disfruto es poder beberme quizá un chocolate caliente y ver Netflix. Entonces, ¿qué pasaba? ¿El día lluvioso cambió? No. Es la misma lluvia, es el mismo aguacero en la calle. ¿Qué cambió? La forma en que yo veo ese día lluvioso. Para mí antes era un problema, ahora es una bendición, porque hasta yo hasta digo, mira, está lloviendo y se inundó mi calle, yo trabajo remoto hoy. Entonces la forma en que yo conceptualizo el día lluvioso cambió completamente la forma en que yo me relaciono con el día y cambió hasta mi estado de ánimo cuando llueve. Eso pasa en todas las esferas de nuestras vidas. La forma en que nosotros vemos la realidad cambia la forma en que yo la interactúo con ella. Hay muchas veces en los departamentos donde trabajamos que los procesos, por ejemplo, y esto se da mucho dentro de las empresas, estoy trabajando en un proyecto y se cae de la nada. Yo tengo meses dedicándole tiempo a ese proyecto, trabajando horas extra y el proyecto se cae. Normalmente el empleado, la persona que estaba trabajando en eso, ¿qué piensa? Wow, todo mi tiempo se perdió, no voy a completar las cosas, quizá mi trabajo no se valoró. Y quizá ese proyecto se cayó porque vino una oportunidad más grande. Entonces, ¿qué debe decir el empleado? Mira, ahora tengo una nueva oportunidad de trabajar en algo diferente y aprender. Entonces, es importante nosotros poder enseñar a nuestros colaboradores a empezar a conceptualizar los problemas como oportunidades. Y esa es una dinámica que venimos hablando de hace muchos años. El problema no es un problema, es una oportunidad, pero es muy fácil decirlo. Si no hay una transformación en la forma en que nosotros pensamos, eso se va a quedar solamente en las palabras. Entonces, por eso ya cuando nosotros hablamos de oportunidades de mejora para los capacitadores o para los colaboradores, eso se queda ya en papel, porque en la mente de muchos de los jefes todavía eso es un problema que tiene el empleado. Y la verdad es que es una oportunidad de mejora porque es simplemente un lugar donde todavía esa persona tiene mucho que dar. Lo mismo con el tema de las debilidades, por ejemplo.
Bueno, nosotros tenemos una visión también que me lleva a que, bueno, si el colaborador tiene una debilidad en esta área, ¿qué es lo que me dice mi cerebro? Tiene que mejorarla. Pero hay visiones más modernas, más vanguardistas, que me dicen, mira, yo no me voy a concentrar en la debilidad, sino cuáles son las fortalezas. O sea, cuando nosotros empezamos a cambiar el discurso, todo va cambiando en consecuencia. Entonces, cuando yo me empiezo a concentrar en la fortaleza, en lugar de yo empeñarme en que una persona sea buena en un área donde quizás sus talentos no están, y yo me empiezo a orientar a dónde realmente está el talento, dónde está la capacidad, qué va a pasar, yo le voy a asignar responsabilidades en las que verdaderamente tengo oportunidad de tener éxito. ¿Okay? Yo voy a apostar al éxito de esa persona y yo voy a crear los factores, la atmósfera, el clima, las condiciones para que esa persona verdaderamente pueda tener éxito en el trabajo. Entonces, algunos consejos que podemos compartir para que dentro de un departamento las cosas fluctúen mejor. Vamos a incrementar la dificultad de las tareas que asignamos a los colaboradores. Cuando a mí me dan una tarea muy sencilla, que yo sé que quizá mi capacidad está por encima de esa tarea, entonces, irremediablemente, ¿qué va a pasar? Bueno, yo lo que siento es que mi jefe no tiene fe en mí. Sin embargo, cuando a mí me asignan grandes responsabilidades, se genera un compromiso automático de, mira, si mi jefe cree que yo lo puedo lograr, yo no lo puedo defraudar. Ofrece entrenamiento 1 a 1, donde refuerces fortalezas, no debilidades. Intentar que una persona sea buena en todo es posiblemente una de las tareas más difíciles, por no decir imposible, que nosotros podemos asumir dentro de un departamento. Entonces yo me concentro en las fortalezas, no en la debilidad de la persona. Finalmente, si un colaborador muestra interés en aprender más sobre un área determinada, déjalo. Okay. Nosotros a veces queremos, de juro a Dios, que esta persona asuma los roles dentro de la contabilidad, pero posiblemente la verdadera destreza de esa persona está en otra área. Entonces nosotros como líderes de una área, líderes de un departamento, ¿cuál es mi trabajo? No es apegarme a un organigrama de una manera tan estricta que yo termine jugando en contra, que el mismo organigrama termine jugando en contra de la productividad, sino yo identificar, yo poder realmente observar a mis colaboradores. Yo digo, mira, que en esta persona, cuando yo le doy este tipo de trabajo, tengo muchas correcciones que hacerle. Sin embargo, con este tipo de trabajo, su minuciosidad se dispara. Entonces, ¿qué significa? Esa persona me está hablando, aunque sea sin palabra, a través de su trabajo me está hablando. Me está dejando saber que su destreza, su pasión posiblemente también esté en otras áreas. Y yo, como me considero una tolete administrando equipos, yo lo que voy a intentar acomodar las tareas y configurar el departamento de manera que cada una de las personas que lo integran puedan sumar desde sus propias fortalezas. Entonces, trata a una persona tal como es y seguirá siendo lo que es. Trátala como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede o debe ser. Esta es la frase con la que voy a ir cerrando. Y la forma en que nosotros tratamos a los demás tiene todo el impacto del mundo. Los jefes de departamento son la cosa más parecida a un profesor. La opinión que tienen los profesores de sus estudiantes es algo con lo que ellos se llevan para toda la vida. Si ustedes tienen hijos, ustedes saben cuál es la influencia que tienen los profesores dentro de la autoestima de sus hijos. ¿Qué tanto de su identidad se va formando a partir de esa opinión que tienen ellos? Porque la autoestima y la identidad, independientemente de lo que muchos quisiéramos creer, de que mi identidad es mía y yo la construyo, la mayor parte de mi identidad se construye con mi relación con otros. Entonces, el rol que juega el jefe, el director, el coordinador, cualquier persona, ya sea incluso un liderazgo fáctico más que formal, dentro del equipo, puede cambiar y revolucionarlo todo. O sea, ustedes tienen la oportunidad del área de recursos humanos de, a través del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, de llevar este tipo de formación a sus líderes de equipo para que ellos sean capaces de sacar lo mejor de sus colaboradores. Al final eso beneficia a la empresa. Al final eso solamente beneficia a la institución. Nosotros ya tenemos una responsabilidad del área de recursos humanos
de entender que los colaboradores son seres humanos, son personas, con sueños, con aspiraciones, con circunstancias que se dan. Y capacitaciones como esta, evidentemente, esto es un micro resumen de la charla realmente del lenguaje del liderazgo. Nosotros podemos causar ese efecto, junto con otros programas también del I-Global que pudiéramos llevar a las empresas. Entonces, con esta frase los dejo, ojalá puedan llevarse esta información tan valiosa a sus equipos. Y si tienen dudas o preguntas o comentarios, también estoy aquí para eso, y Josefina pudiera también conversarles sobre este y otros programas que tenemos, que tienen disponible desde el I-Global para capacitaciones in-house. Así que muchas gracias por su tiempo.